Para mí es un honor presentar en esta hora al pastor reverendo Carlos Romero. Vamos a darle un aplauso al Señor bien fuerte, bien fuerte. Dale pues, con confianza todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Antes de ir a la palabra del Señor, queremos, de parte de mi esposa, de parte de los hermanos que están aquí conmigo y de parte de toda nuestra congregación allá en Kenner, darle las gracias por recibirnos en esta coyuntura así en esta situación tan difícil, pero damos gracias al Señor porque además de la amistad que nos une con el pastor, hermano Juan, somos una sola familia en el Señor. Amén. Son miles y miles y miles de congregaciones alrededor del mundo, pero solo una iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así es que queremos darle las gracias. Inclusive pusimos ahí, nos conectamos y hay algunos hermanos allá en Kenner que están viéndonos. Gloria a Dios. Aleluya. Usted debe saber pues que entró ese huracán hace unos días y el área donde nosotros estamos parece una zona de guerra. Ha habido mucha destrucción. Esta vez fueron los vientos los que más afectaron. Con Katrina fue el agua que se metió. Gracias a Dios que esta ocasión pues los diques soportaron, pero los vientos sí han hecho mucho daño. Pero estamos con vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así es que vamos en esta mañana a ir a la palabra del Señor. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes abran conmigo su Biblia en el Salmo 43. Vamos a reflexionar un poco sobre este Salmo 43. Es un salmo pequeño, pero es un salmo que dice mucho, especialmente en situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos. Pues tú eres Dios, mi único refugio. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Yo sé que hay gente que necesita escuchar una palabra de parte tuya. Yo sé que hay gente que necesita recibir tu consuelo. Padre, yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques en medio de nosotros. Es tu Espíritu Santo el que trae la palabra. Es tu Espíritu Santo el que la revela. Es tu Espíritu Santo el que la pone en nuestro corazón. Señor, te pido que tú te glorifiques. Usa mis labios, pero ministra tú a tu pueblo. Toca cada vida. Al que tiene necesidad, en esta mañana háblale, consuélale, rompe toda cadena, bendícele de una manera especial, que pueda salir de aquí contento, que pueda levantar sus manos en señal de júbilo y en señal de alabanza, porque tú eres Dios grande y poderoso. Y todo el pueblo del Señor dice, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. En esta mañana quisiera que habláramos y viéramos un poquito acerca de este Salmo 43. Según una antigua versión de la Biblia, este salmo fue escrito por David, cuando Jonatán le expresó que su padre Saúl lo quería matar. Este fue un tiempo muy duro, muy difícil para David. La historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 20. Dice la Biblia que David se quedó 3 días escondido en el campo, esperando lo que iba a pasar con él. Al final David tuvo que huir. David le había dicho a Jonatán, háblale a tu padre. Si tú ves que él me quiere matar, tira la flecha de una forma en que yo sepa que él me quiere matar. Si tú ves que él está bien conmigo, entonces tira la flecha de una forma en que yo sepa que yo puedo regresar. Y cuando Jonatán habla con Saúl, su padre, y le dice que no vaya en contra de David, Saúl se enciende, se enoja. Casi era capaz de matar a su propio hijo. Entonces Jonatán tira la flecha de tal manera de que David sabía que estaba en peligro. Y sale huyendo. En esa situación, en esas circunstancias, David escribe este salmo. Aleluya. Este es un salmo que nos permite reflexionar acerca de todas las experiencias difíciles que como cristianos nosotros pasamos. Si alguien alguna vez le dijo a usted, mira, si tú te conviertes, nunca jamás tendrás problemas, le está mintiendo. Porque la vida cristiana trae muchos tiempos de bendición, pero trae algunos momentos de situaciones difíciles. Aleluya. Cuando leemos este salmo, encontramos 3 situaciones por las cuales David estaba pasando. Situaciones difíciles. En primer lugar, cuando leemos el primer versículo, dice, declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti, rescátame de los mentirosos injustos.
Es decir, que David estaba en ese momento sufriendo el trato injusto. Y muchas veces intencional del que somos objeto. Tanto de creyentes como de inconversos. La historia de David y Saúl nos muestra eso. David fue un hombre leal a Saúl. David amaba a Saúl. Aleluya, pero Saúl le devolvió con mal. En 2 ocasiones trató de clavarlo con su lanza contra la pared. Hay gente así. No sé si alguna vez usted se ha topado con gente así. Que usted les hace bien, que usted los ama, que usted los ayuda, que usted los quiere, y ellos le devuelven mal por bien. Y ellos tratan de hacerle mal. Y ellos se deleitan si a usted le va mal. A pesar de que usted ha hecho todo lo posible para que a ellos le vaya bien. Y cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno descubre que hay gente así, eso lo afecta a uno en su corazón. David le pasó. David dijo: el que estaba cerca de mí, ese es el que levantó su mano contra mí. Él lo sufrió, y muchos de nosotros probablemente lo hemos sufrido cuando somos objeto de injusticias, de maldad, cuando sentimos la opresión del enemigo. Y el enemigo usa gente, ¿verdad? A veces usa hasta la propia familia para oprimirnos, para afectarnos. David estaba en ese momento pasando esa situación. Pero además de eso, algo terrible que le estaba pasando era la batalla que David tenía en su propia mente. Mire cómo dice David en el versículo 2. Dice: si tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Si tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué andaré angustiado, enlutado por la opresión del enemigo? Piense por un momento en la situación que él estaba pasando. Él era un hombre fiel. Él era un hombre adorador. Desde que era un muchacho, la relación de David había sido una relación intensa con el Señor. Era el dulce cantor de Israel. Nosotros leemos los salmos y nos damos cuenta del tipo de comunión que David tenía con Dios. Pero en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba, David estaba sufriendo, tenía una batalla en su mente. Señor, si yo te amo, Señor, si yo te he servido, Señor, si yo te he cantado salmos, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué me tienen que pagar con mal? ¿Será que me has desechado? ¿Por qué tengo que andar como enlutado delante de mis enemigos? La batalla de nuestra mente muchas veces comienza por causa de que no entendemos la manera en que Dios actúa. Eso nos pasa a muchos, o a la mayoría de nosotros, cuando venimos y tenemos problemas. Estamos orando, estamos adorando, estamos viviendo bien, estamos siendo fieles, estamos caminando con Dios, vamos a la iglesia, servimos,
Y comienza entonces de repente a venir tiempos de dificultad. Y nos aflige. Y nos preguntamos, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites esta situación? El asunto es que no entendemos muchas veces cómo Dios actúa. El profeta Isaías lo expresó claramente. Isaías dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que nosotros no entendemos porque nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Pero nos aflige la situación. Nos sentimos confundidos. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tenía una comunión íntima con el Señor. Sin embargo, en este pasaje le pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué tenemos que estar pasando esos huracanes? ¿Por qué tengo que estar teniendo problemas con el jefe? ¿Por qué tengo que tener problemas? Estoy teniendo problemas con la familia, con mi esposa o con mis hijos. Si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, si yo los amo y yo les sirvo, ¿por qué tengo que estar teniendo problemas en la iglesia? Entonces viene a la mente esa batalla. Escúcheme, hermano. Usted no me tiene que decir a mí si usted está pasando o alguna vez ha pasado por esa situación. Porque yo sé que ha pasado por esa situación. Todos hemos pasado alguna vez o muchas veces por esa situación. El propio Señor Jesús, en su humanidad, Él también pasó por eso. Cuando estaba en la cruz, Él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor, la segunda persona de la Trinidad, en su humanidad, pasó por eso también. Aleluya, sufrió traición. Llevó en su cuerpo la carga del pecado de toda la humanidad. Y en un momento Dios quitó su mirada de él, el Padre, y allí clama, ¿por qué me has abandonado? Así es que todos hemos pasado o todos pasaremos por una situación así. Fíjense, hay un registro de un instituto, el Instituto Francis Schaeffer. Hizo una encuesta y concluyó que más de 1,500 pastores renuncian al pastorado cada mes. ¿Usted se imagina eso? Ese instituto dice que los pastores normalmente duran entre 2 a 3 años en el ministerio y luego se retiran porque la presión es muy fuerte, porque el desánimo viene a sus vidas por las batallas que se libran en la mente. Entonces David no solamente estaba teniendo problemas con los que le querían hacer mal, sino que estaba teniendo batalla en su mente. Y había algo más. Todo eso lo muestra el Salmo 43.
En el versículo 5, in verse 5, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? soul of mine, why are you downcast? And why are you... O sea que aquí David habla de abatimiento. So here he's talking about ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? have you ever thought, ¿Qué significa eso? what does it mean? Déjeme decirle algunas cosas aquí. El diccionario dice, traduce la palabra abatimiento como un estado de la persona que ha perdido la fuerza física. O la moral, o la fuerza moral, la energía, aún el ánimo. En sus rostros se aprecian los gestos de tristeza y de abatimiento. La Biblia describe esa palabra como eso. The Bible describes that word. Esa palabra abatimiento viene de la misma raíz que la palabra abatir. Viene de la misma palabra abatir, la cual el diccionario traduce o define como tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Es como cuando alguien está enojado y agarra un jarrón y lo agarra y lo tira con toda su fuerza al piso. Eso es lo que el diccionario define como abatir. O sea que cuando hay abatimiento en nuestra vida, cuando nos sentimos abatidos, eso es lo que pasa con nosotros. Nos sentimos destruidos. Nos caemos al piso. Uno los conoce. Usted ha visto a gente abatida, ¿verdad? Que no pueden ni caminar. Se sienten mal. Le ves en el rostro la tristeza, la frustración, el abatimiento. Yo me imagino que hay mucha gente ahora, allá en el área donde nosotros vivimos, que han perdido sus hogares, que su casa se destruyó, las cosas que tenían, sus carros, sus bienes, y ahora se sienten abatidos, porque probablemente ha sido el esfuerzo de toda una vida y en una sola noche se acabó. Y se sienten abatidos. Así se sentía David. Eso es lo que él describe en este salmo. ¿No le parece que David estaba en ese momento pasando por una situación bien difícil? Pero la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos así? ¿Cómo podemos ganar la batalla de nuestra mente? ¿Cómo podemos superar los momentos de angustia y tristeza? Porque como le dije anteriormente, todos hemos pasado o vamos a pasar por situaciones así. Pero la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo superar esta situación? Aleluya. Yo soy testigo de los tiempos difíciles por los cuales me ha tocado vivir. La respuesta a esa pregunta, ¿qué puedo hacer, Señor?, está en los versículos del 3, el 4 y el 5. Lo primero que David dice,
Aleluya. Es el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pastor, ¿qué tengo que hacer cuando me siento así? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy abatido? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy triste? Cuando me han golpeado, cuando me han traicionado, cuando he perdido todo. Aleluya. Pídele a Dios su luz y su verdad. Repito, pídele a Dios su luz y su verdad. ¿Qué significa eso? La palabra luz tiene que ver con la forma griega de una palabra hebrea que se traduce como fos. Una palabra griega que en hebreo significa fos, F-O-S. Fos. De esa palabra fos viene la palabra fósforo. Traer luz. ¿Me sigue? Cuando usted tiene un fósforo y lo prende, de repente, ¿verdad? Él nada más tiene una cabecita ahí de azufre. Pero cuando lo mueve, se enciende la chispa, una llama. Eso es lo que significa allí cuando David dice, dame tu luz. Amén. O sea, que se encienda la luz. Aleluya. Es la misma palabra que aparece en Daniel 2:22. Daniel dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Aleluya. Debemos entonces entender luz como entendimiento para comprender algo. En este caso, relacionado a la verdad. En otras palabras, David dice, dame entendimiento de tu verdad. Revélame tu palabra. Ayúdame a entender por qué estoy pasando por esta situación. Aleluya. Dame luz sobre esto. Aclara mi mente. Revélame tu palabra. Muchos cuando pasamos por situaciones difíciles, nos llenamos de ansiedad, de aflicción y comenzamos a correr en toda dirección, tratando de que alguien nos ayude, tratando de hacer lo primero que se nos viene a la cabeza. Y cuando hacemos eso, muchas veces nos equivocamos. Muchas veces tomamos decisiones que vienen a ser peor que el mismo problema que teníamos. Como decía mi mamá, el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Entonces, querido hermano, cuando tú estés en un problema, cuando tú estés en una situación difícil que tú no has entendido, lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas y decirle, Señor, dame luz sobre esta situación. Revélame lo que está pasando. Aleluya, porque en Cristo hay luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es la luz del mundo. Y Él te va a revelar lo que está pasando y por qué Dios ha permitido que tú pases por esa situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Yo siento la gloria de Dios y la presencia de Dios en este lugar. La palabra verdad
Es la palabra griega aletheia, que significa la esencia manifiesta y veraz de algo. Aleluya. Esa descripción claramente nos habla de la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad revelada. Señor, revélame tu palabra. En este momento, háblame. Dame una palabra. Dame un entendimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el apóstol Santiago escribe en Santiago capítulo 1 y dice: tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Quién puede gozarse en las pruebas? ¿Usted me está entendiendo? ¿Quién está alegre cuando está en prueba? ¿Quién está alegre cuando está pasando una situación difícil? Nadie. A menos de que Dios te haya revelado por qué tienes que pasar por las pruebas. Dios se lo había revelado a Santiago. Dios se lo había revelado a los apóstoles. Jesús le había dicho: en el mundo tendréis aflicción. Van a pasar por pruebas, pero gozaos porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces él escribe años después y dice: tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Pero la palabra paciencia allí, aleluya, es la palabra upomone en el griego, que significa constancia, perseverancia. No es paciencia como quien agacha el lomo y hagan pues conmigo lo que quieran. No es una palabra pasiva. Es una palabra activa. Aleluya, la prueba produce paciencia. La prueba produce constancia, perseverancia. Es más, la palabra prueba en el griego es la palabra dokimión. Significa prueba y demostración. ¿Cuántos alguna vez han comprado algún zapato o camisa o lo que fuera? Y usted ve que hay unos tiquetitos pequeñitos que están en la ropa o en los zapatos, que es como un ganchito. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que antes de ir a la fábrica, al almacén, alguien lo chequeó bien y vio que estaba bueno. Entonces lo aprobó. Hace muchos años, un día yo estaba viendo un programa en uno de estos canales, Discovery Channel, algo así. Y estaban mostrando cómo hacen los cascos de los motociclistas de carrera. Y me llamaba mucho la atención que habían puesto un casco y le dejaban caer un peso enorme, como una viga de acero, una y otra vez. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Lo estaban probando. Pero lo estaban probando para ver si era lo suficientemente bueno. Aleluya. Y si resistía, entonces le ponían el ganchito. Cuando Dios nos permite las pruebas es que nos está probando. Aleluya, para saber hasta dónde nosotros, de qué estamos hechos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa prueba produce, aleluya, constancia y perseverancia. Eso es lo que David está diciendo aquí. Dame luz y verdad, enséñame, revélame, hazme entender por qué yo tengo que pasar por esto. Bendito Dios. Aleluya. Lo segundo que David hizo o dijo
Cuando tú me des luz, cuando tú me reveles lo que está pasando, eso me va a conducir al Monte Santo. Voy a ir a tu Monte Santo. Voy a ir a tus sagradas moradas. Aleluya. Es decir, que lo primero y más importante que la palabra de Dios hace en nosotros, cuando Dios nos la revela, es que nos mete en un tiempo, en una esfera de comunión con Dios. Es allí, en su morada santa, en esa comunión íntima, que entonces Dios nos comienza a hablar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Señor, dame luz. Entonces nos mete en un tiempo, en un lugar, en una morada, en la presencia de Dios. Y Dios comienza entonces a hablarnos. Entonces Dios comienza a revelarnos por qué estamos pasando la situación que estamos pasando. Aleluya. Pero mucha gente, cuando están en pruebas, salen corriendo. Hacen todo lo que tengan que hacer, menos lo que deben hacer. Lo que debemos hacer es buscar al Señor, porque Dios nos va a revelar su palabra. Dios nos va a decir, aleluya, lo que realmente está pasando en nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, nuestras emociones se alteran. En medio de la prueba, en medio de los momentos difíciles, si nosotros no entendemos lo que está sucediendo, nuestras emociones se alteran. Por eso es que hay mucha gente que cuando están pasando por situaciones difíciles, sus emociones cambian, sus actitudes cambian, ¿verdad? Pierden la compostura. ¿Cuántos me están entendiendo? El día viernes, este viernes que pasó hace 2 días, ahora hay un problema allá en el área de Nueva Orleans. No hay gasolina, no hay luz. Y cuando llega un tanquero con gasolina, las filas de carros para coger gasolina son de cuadras enormes, varias cuadras. El día viernes, en un lugar, en Clearview Avenue, por ahí andamos nosotros todos los días. Clearview y West Napoleon, hay una estación de gasolina. Las filas estaban enormes. Varias cuadras de fila de carros esperando poder. 2 y 3 horas para poder tomar 5 galones de gasolina. Un muchacho de 20 años se metió delante de otro carro. En vez de formar su fila, como me imagino estaba alterado, se metió delante de otro carro. Y el carro que estaba detrás de donde él se metió, el señor salió para reclamarle que formara su fila, como él había formado y todos los que estaban allí. El muchacho sacó un revólver y le pegó un tiro en el pecho y lo mató allí mismo. Y salió corriendo después de asesinar a alguien y sin gasolina. Eso es lo que pasa cuando no entendemos lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Se alteran las emociones. Cometemos estupideces. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Aleluya. Por eso necesitamos pedirle a Dios, dame tu luz. Dime lo que está pasando. Revélame cuál es esta situación.
Entonces Dios nos mete en su cámara secreta y ahí comienza a hablarnos. ¿Y sabe lo que pasa cuando Dios nos mete en la cámara secreta y nos habla y recibimos su palabra y sabemos que es Dios que nos ha hablado? Entonces nos lleva a su altar. Oh, Habashia Rabakaya. Versículo 4. David dice: allí iré al altar de Dios. Entonces vas al altar. Ya no es solo la morada de Dios. Ahora vas al altar. Aleluya, aleluya. El altar en el Antiguo Testamento era el lugar del sacrificio. Para nosotros hoy el altar es el lugar donde nos rendimos. Es donde depositamos todo lo que somos. Es donde renunciamos a lo que tenemos que renunciar. Oh, es donde cedemos nuestros motivos egoístas y nuestros propios caminos. Es en el altar donde rendimos y depositamos toda nuestra angustia y depresión. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aleluya, es en el altar donde nos rendimos. En el altar donde Dios saca todo lo malo que haya en nosotros. Toda emoción negativa que haya en nosotros producto de la prueba. Yo recuerdo hace muchos años allá en Panamá. Un día teníamos una reunión de diáconos. Y uno de los diáconos vino y me dijo esto: pastor, ¿usted sabía que el hermano Edwin y la iglesia Osana acaba de comprar un terreno aquí cerca de nuestra iglesia? Yo dije: no. Pues sí, lo compró. Me dijo: mire, lo compró ahí frente a Santa María. Nosotros teníamos varias familias que venían de Santa María a nuestra iglesia. El pastor Juan conoce y sabe quién es Osana. Una iglesia grandísima, con canales de televisión, con emisoras de radio. Cuando ese diácono me dijo eso, mi corazón se apachurró. No puede ser, dije yo. Está demasiado cerca de nosotros. Nos va a afectar nuestra iglesia. Va a afectar nuestra membresía. Fui a donde el superintendente. Le dije: hermano, usted no puede dejar que eso suceda. Perdí las ganas de comer. Perdí las ganas de dormir. Tuve varios días que dormía, pero así, a retacitos, a poquito tiempo. Por la aflicción, por la depresión. Ya yo estaba a punto de ir y hablar con él, con el pastor. Y decirle: si tú haces eso, tú vas a tener que vértelas conmigo. En la carne. Pero antes de hacerlo, me metí en el altar de Dios. Le dije: Señor, tú tienes que decirme algo. ¿Por qué tú permites esto? Háblame. Y me metí a orar. Toda una noche orando. Y cuando estaba orando, Dios comenzó a hablarme. Recuerdo como si fuera hoy. Y mi esposa le puede decir que a mí todo se me olvida. Pero eso nunca se me ha olvidado. Dios me dijo: lo que es tuyo, lo que yo tengo para ti, es tuyo.
Lo que yo le voy a dar a él what I'm going to give him es para él. is his. Pero lo que yo te voy a dar a ti What I have for you es para ti. is for you. Deja eso. Stop that. Ayúdalos. Help them. Ayúdalos. Y yo recuerdo que esa mañana, esa madrugada, yo tomé una decisión. Por la paz, por la palabra de Dios. Yo le dije, Señor, si ellos compran allí y ellos comienzan a construir allí, yo y la gente mía va a ir a ayudarlos. Los vamos a ayudar a construir. Aleluya, le voy a dar duro en la cabeza al diablo. Porque es una sola iglesia. ¡Aleluya! ¿Saben qué pasó? Lo que el diácono me había dicho era mentira. Nunca construyeron allí. Construyeron en otro lado. Pero me hizo pasar varios días sin poder dormir. ¿Entiende lo que le quiero decir? Eso es lo que pasa cuando viene un problema a nuestra vida y no buscamos dirección de Dios y no le preguntamos al Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Porque si tú le preguntas, Dios te va a decir, aleluya, tú vas a entrar en la morada santa y Dios te va a hablar. Y cuando Dios te habla, entonces vas al altar. Y cuando Dios te habla, vas al altar. Y ahí te rindes. Y ahí le dice el Señor, ok, aquí estoy. Si ellos compran, nosotros les vamos a ayudar. Yo renuncio a mis derechos. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Escuche esto. Nosotros los cristianos podemos recibir consejo y dirección de otros cristianos. Y por supuesto de pastores que nos ayuden trayendo luz y verdad para una situación. Pero nada significativo ocurrirá en nuestras vidas. Nada ocurrirá hasta que vayamos al altar. Hasta que nos rindamos. Hasta que renunciemos. Hasta que le digamos, Señor, está bien. Si tú has permitido esto en mi vida, tú tienes un propósito. Yo me rindo. Yo voy a hacer tu voluntad. Aleluya. Y cuando eso pasa, mire lo que dice David. Allí iré al altar de Dios. Versículo 4. Al Dios que es fuente de mi alegría. Es decir, que cuando nos rendimos a Dios, cuando renunciamos a nosotros mismos, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es entonces que el gozo viene a nuestra vida. Es entonces que Dios se convierte en el Dios de nuestra alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es allí donde nos levantamos. Es allí donde recibimos fuerzas. ¡Aleluya! El altar produce cambios. Por eso hay que orar, hermanos. Un cristiano que no va al altar no va a ver cambios en su vida. Porque hay muchos problemas allá afuera. Porque hay muchas situaciones que te van a pasar, que te van a confundir, que te van a afectar, que te van a enojar. Pero y si no vas al altar, vas a cometer errores, vas a tomar malas decisiones que te van a apartar más y más de Dios. Pero cuando vas al altar, allí es donde se producen los cambios. Aleluya. Allí es donde cambias tu lamento en baile. ¡Oh!
Dije, allí es donde tú cambias tu lamento en baile. No solamente viene gozo, sino que dice, te alabaré con mi arpa. Oh Dios de mi corazón. Allí entonces nace una alabanza, la verdadera alabanza. El pastor en antes decía, vamos a alabarle, pero de verdad. Es en el altar, aleluya, donde nace la verdadera alabanza. Dije, es en el altar donde nace la verdadera alabanza, donde te puedes levantar y darle gracias y gloria a Dios. Y ahí es donde salen los cánticos nuevos. Aleluya, ahí es donde puedes adorar y glorificar el nombre del Señor con libertad. Versículo 5. Dice David, termina este salmo diciendo, pondré mi esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Antes de ir al altar, antes de entrar en la presencia de Dios, en su morada, antes de pedirle a Dios que te revele qué está pasando, la prueba hace que nosotros perdamos la esperanza. Nos sentimos como lo peor. Sentimos que Dios se ha apartado de nosotros. David lo hizo. Señor, ¿por qué permites esto? Aleluya. ¿Por qué permite que los enemigos se levanten contra mí? ¿Por qué me hiciste a un lado? Dios no lo había hecho a un lado. Dios nunca se separó de David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En el Nuevo Testamento la Biblia registra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el momento de la prueba David pensaba que Dios lo había abandonado. Como muchas veces nos sucede a nosotros. Pero cuando entras en el altar, aleluya, puedes decir como dijo David, Él es el Dios de mi esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El altar produce esperanza. En el altar produce gozo. El altar, aleluya, produce esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El altar produce alabanza. Y usted sabe lo que sucede cuando una persona camina en esperanza. Usted sabe lo que sucede cuando un cristiano vive con esperanza. Puede hacer cualquier cosa, puede alcanzar cualquier monte, nada lo puede detener. Aleluya, porque su esperanza está puesta en Dios. Y qué tremendo es. Y qué tremenda enseñanza para los de afuera. Y qué tremenda enseñanza para los de afuera, para los inconversos. Cuando nos ven pasando pruebas, pero nos ven alegres, nos ven cantando salmos, nos ven llenos de esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es lo que Pablo dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya, hermano. Cuando pases por una prueba, pregúntale a Dios o dile a Dios: Señor, dame tu luz y dame tu verdad. Y yo voy a ir a tus moradas y luego voy a ir al altar. Y ahí voy a depositar todo lo que yo soy. Porque yo sé que tú eres el Dios de mi alegría, de mi alabanza y de mi esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Abashira Bakandarabashe. Aleluya. La vida de David fue una vida llena de matices y situaciones diversas. Por eso es uno de los personajes que más nos habla en la Biblia. Por algo debe ser. Y es que a través de su vida nosotros podemos aprender grandes cosas. Falló, adoró, pero fue un hombre de altar. Aleluya. Sus problemas allí fue donde los solucionó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios siempre lo levantó. Haz tú lo mismo. Hagamos nosotros lo mismo. Aleluya. A los hermanos que están por allá por New Orleans, no se desesperen, hermanos, que de este problema Dios hará algo bueno y mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden decir un gloria a Dios? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Señor, te damos gracias, Señor. Aleluya, cuando tú has permitido alguna prueba en nuestra vida. Porque sabemos que la prueba produce perseverancia. Señor, y en esta mañana sabemos que tú vas a hacer algo bueno. Tú eres el Dios de nuestra alegría. Aleluya. Oh, contigo estamos seguros. Tú eres el Dios de nuestra esperanza. Tú eres el Dios de nuestra alabanza. Y por eso en esta mañana te adoramos. Aleluya. Oh, Babashira Bakai. Vamos a adorarle, hermanos. Si usted quiere venir aquí al altar. Amén. Venga. Venga aquí al altar. Los hermanos de Nueva Orleans, vengamos aquí al altar. Vamos a adorarle. Venga, hermano. Pasemos aquí al altar. El altar está abierto. Aleluya. Sí, amén. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Amén. Fe y esperanza cuando todo va. Amén. Padre, aquí está. Aquí estamos adorándote en esta mañana, en medio de la tormenta. Agarra esa palabra en esta mañana, hermano. Tómala. Escríbela. Aleluya. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque el Señor guiará tus pasos. Amén. En medio de la tormenta.